Muy buenas noches, queridos maestros y maestras presentes. Gran Sí, se lo escucha. alegría y una gran satisfacción tener que dirigirme a cada uno de ustedes, tanto de nuestro país como también hay algunos presentes de otros países, países hermanos, ¿no? Un abrazo fuerte a cada uno de ustedes. Tengo participantes en esta oportunidad de diversas regiones del Perú. Estamos con maestros de Bagua, Amazonas, estamos con maestros de Tingo María, estamos también con la gente linda de la región Puno, hay especialistas incluso de algunas regiones, también estamos con maestros del Cusco, de Lima, capital, de la región La Libertad, y bueno, de diversas regiones, ¿no? También quiero saludar a dos participantes. Se encuentra aquí una colega de Guatemala, ¿no? Que ha optado por participar en este curso, y también tenemos a nuestro instructor, se llama en ese país de Cuba, Roberto. Roberto también está con nosotros desde La Habana, Cuba. Fuertes abrazos a todos. Para los que no me conocen, yo soy Jorge Luis Vázquez Velázquez, también profesor de arte y cultura como usted, y hoy me alegra contribuir con esta capacitación que vamos a iniciar para ayudarlos en la preparación, este curso intensivo, preparatorio, como quien cumplimos un objetivo fundamental. Primero, es que nos llenemos de conocimientos pedagógicos respecto al área de arte y cultura, y luego también nos preparemos. Muchos de ustedes van a rendir la evaluación con respecto, pues, a el ascenso de escala. Tenemos todo el derecho de ascender, mis queridos maestros. Les deseo toda la suerte, pero para ello, para tener suerte, tenemos que estar preparados. Así que vamos a iniciar a partir de este momento con nuestra preparación, gracias al patrocinio de la Escuela Superior de Formación Artística de Trujillo. Bienvenido, bienvenidas, pongámonos cómodos. Me gusta que participen, por supuesto. La temática a tratar, a abordar es amplia, está diseñada para cada noche, y tenemos que cumplirle esa temática porque quiero que ustedes salgan fortalecidos de este evento. Sin más preámbulos, quiero en este momento pasarles con el maestro Daniel Lázaro. Él es el encargado de la gestión pedagógica en la Escuela de Formación Artística Macedonio de la Torre de la ciudad de Trujillo, patrocinadora de este evento, por supuesto, a través de la certificación que ustedes recibirán al final del curso. Maestro Daniel Lázaro se encuentra en sala a ver sus palabras de apertura de dicho evento. Bien, buenas noches con todos. Gracias a usted, maestro Jorge Luis, por esta iniciativa que tiene de propiciar el desarrollo del arte en los maestros a nivel nacional. Mi saludo para cada uno de ustedes, mis felicitaciones por los éxitos alcanzados hasta ahora, y de nombre de la escuela, del director de nuestra Escuela Superior de Formación Artística Macedonio de la Torre, Bellas Artes, le deseamos y auguramos los mejores éxitos para cada uno de ustedes. Como dice el maestro Jorge Luis, hay que ponerle la dedicación, el tiempo y el esfuerzo que podamos nosotros presentar para lograr los éxitos necesarios en nuestra vida profesional. Ya sabemos que todo eso redunda en el bienestar de nuestros estudiantes. Un saludo fraterno de Trujillo a cada uno de ustedes, y el saludo de la Escuela de Bellas Artes, y éxitos totales para cada uno de ustedes. Un abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Muy bien, muchas gracias, maestro Daniel Lázaro, por su intermedio. El saludo cordial y fraternal a nuestro director, al doctor Napoleón Carvajal, de la Escuela de Formación Artística de Trujillo, a toda la plana docente, y a los participantes también de la Escuela de Formación Artística que se va incorporando esta noche y en las demás noches a esta capacitación. Felicitando por esta inquietud de superación, de capacitación constante por parte de ustedes, queridos maestros, voy a dar por inicio, pues, ya a la capacitación
virtual, la preparación intensiva, y para ello voy a compartir en este momento el PPT que tengo preparado para ustedes. Este es un curso intensivo para tratar las teorías en cuanto a los conocimientos pedagógicos de arte y cultura, que todo docente de arte debemos conocer y dominar, por supuesto. Y para tender los puentes y apoyar pues a nuestros estudiantes, que es la razón de ser de la pedagogía del arte. El temario que vamos a desarrollar se ajusta al temario del Ministerio de Educación, el cual se ha publicado en la página del Minedo para ascenso de escala. Este temario está diseñado como para cada día. En este día vamos a ver el tema de principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica. Y dentro de ello, los principios de la educación peruana, el constructivismo y socioconstructivismo, el enfoque por competencias en el currículo nacional. ¿De qué nos habla este currículo nacional? Competencias, capacidades, estándares y desempeños. Los enfoques transversales que nos habla el currículo nacional, los aprendizajes significativos y la activación y recojo de saberes previos. Y en el intermedio de esta temática, vamos a desarrollar las casuísticas, ya conforme voy explicando. Así que mucha atención a partir de aquí, porque mire, como parte de cultura general, y es importante que nosotros avisoremos desde dónde viene, desde qué tronco viene o nace nuestra área de arte y cultura, en este caso relacionado pues a la educación. Miren la fotografía de la maestra que está pintando algo, ¿no? Estaba pintando algo y ha puesto un rótulo que dice Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y creo que todos nosotros somos conscientes y hemos escuchado desde nuestros niveles de educación básica hasta en los cuadernos, en las contracarátulas de los cuadernos, venían siempre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Este documento adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 217A3, el 10 de diciembre de 1948, en París, precisamente, nace esta Declaratoria Universal de Derechos Humanos, el cual contiene 30 artículos, ¿no? Por eso que a pocos estamos ya prácticamente a pocos días de celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, donde el primer artículo nos dice que todos somos libres e iguales. Por favor, el audio, a ver si por favor tenemos cuidado con el audio. El artículo 1 nos dice que todos somos libres e iguales al nacer y todos los seres humanos deberíamos recibir el mismo trato. La pregunta es, ¿recibiremos el mismo trato todos los seres humanos? Hay dos artículos importantes que se relacionan con la educación y con el arte. Precisamente es el artículo 26. Por eso es importante que volvamos a revisar esta Declaratoria Universal de los Derechos Humanos. El artículo 26 nos dice, 1, toda persona tiene derecho a la educación. Caramba, ¿no? A la educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria, la instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos, ¿no? Y continúa el numeral 2, la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Qué interesante documento, ¿no? Qué interesante artículo, ¿no? Desde donde se desprende, ya vamos a ver los ejes transversales, de donde se desprende muchas consideraciones en cuanto a la práctica de principios y valores
en nuestro país y también en los países que están asociados pues a las Naciones Unidas, ¿no? Aquí tenemos participantes de algunos países. Esto se aplica a todos los países que pertenecen o agremiados pues a las Naciones Unidas. Y bueno, tenemos que este artículo 26 también faculta o invoca a los padres a que ellos tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a nuestros hijos, ¿no? Y bueno, y el punto 27, el artículo 27 nos dice: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulte. Interesante. Y 2, toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Mire, interesante la declaratoria de la Universal de los Derechos Humanos. Ya nos habla de lo fundamental que es la educación como un principio, como un, digamos, derecho básico para todas las personas, llámese niños, adolescentes, jóvenes, adultos, etcétera. Y es un derecho fundamental, equitativo para todos, y también el acceso pues al mundo de las artes, ¿no? El mundo que nos corresponde a nosotros. Ah, interesante, ¿no? Bien, otro de los documentos de los cuales no tenemos que estar convencidos de que respalda a la educación, respalda a la práctica integral educativa y, por qué no decirlo, de las artes, son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos. Estos fueron declarados el 2015 con una proyección hasta el año 2030, también conocido como por sus siglas ODS, ¿no? Entonces, también es una iniciativa impulsada por Naciones Unidas para dar continuidad a la agenda de desarrollo tras los objetivos de desarrollo del milenio, la ODM. Y aquí tienen ustedes el resumen: 17 objetivos. Fin de la pobreza, objetivo 1. 2, hambre cero. 3, salud y bienestar. 4, educación de calidad. Aquí tenemos el cuarto objetivo que nos corresponde: educación de calidad, ¿no? Como docente, ¿se está brindando esta educación de calidad? Y bueno, y ahí tienen la demás, que dicho sea de paso, desde el área de arte y cultura podemos promover el trabajo de estos 17 objetivos, pero nos detenemos en el cuarto objetivo, que es la tratativa, pues, que empezaremos a partir de estos instantes. Entonces, las metas del objetivo de desarrollo sostenible, del objetivo 4, nos dice o nos resume bajo esta frase: garantizar una educación inclusiva y equitativa, ¿no? Y equitativa de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Qué interesante, ¿no? Garantizar. Nuestro país está garantizando, algunos países de Latinoamérica, de otros contextos, están garantizando esta educación inclusiva, equitativa, de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, ¿no? Entonces, es una pregunta que tácitamente iremos respondiendo nosotros subjetivamente, ¿no? Entonces, aquí hay algunas notas importantes que ustedes los voy a invitar a leer con detenimiento, por eso tienen el material. Y miren, el punto 4.1 nos dice, la proyección es que de aquí al 2030, o desde el 2015 al 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños terminen los ciclos de la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y eficaces. Cuando se habla de calidad, engloba este término muchos aspectos: calidad en la enseñanza, calidad en las materias, calidad en infraestructura, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, hablaríamos un mundo en esta noche si es que abordaríamos específicamente el tema de calidad. Entonces, nuestros estudiantes tienen un buen ambiente de aprendizaje, tienen todas las condiciones, hay equidad, hay justicia en el aprendizaje entre nuestros estudiantes de zonas rurales, de zonas urbanas. Ya vamos a ver más luego. Y bueno, y aquí hay una infografía en la parte derecha, como ustedes podrán ver, respecto al objetivo número 4, los aprendizajes fundamentales, según la UNESCO, considera a 4 pilares el aprendizaje. El aprender a conocer, el primer pilar; el aprender a ser, el segundo pilar; el aprender a hacer, y el cuarto pilar, aprender a vivir juntos. Cuando hablamos de aprender a conocer, nos estamos refiriendo al conocimiento, ¿no? A adquirir instrumentos de la comprensión, ¿no? A que ese aprendizaje sea significativo, al placer de comprender y descubrir, a aprender a conocer el entorno. Cuando hablamos de aprender a ser, con ese, estamos refiriéndonos a la práctica de principios y de valores que vamos promoviendo en nuestros estudiantes, ¿no? ¿Para qué? Para definir la propia personalidad de nuestros estudiantes. Y cuando hablamos de aprender a hacer con H, es precisamente referido a la parte constructiva, ¿no? Al construir, que para eso en arte y cultura se presta, pues es mucho mejor que para otras áreas desarrollar este pilar de aprender a hacer, ¿no? Porque nuestros estudiantes están ávidos en construir sus procesos creativos. De eso vamos a hablar más adelante. Y cuando hablamos de aprender a vivir juntos como pilar, pues se refiere pues a la convivencia, ¿no? La democracia, la equidad, ¿no? La justicia, el promover en nuestros estudiantes ese trabajo de convivencia, que en el arte también, por supuesto, es magnífica oportunidad, puesto que desde el momento que los organizamos a nuestros chicos para expresarse mediante la danza o del teatro, por ejemplo, colectivamente, o la música colectivamente, o las artes visuales colectivamente, estamos también promoviendo que nuestros estudiantes convivan en un clima de democracia, de respeto, de consideración, de amor hacia el prójimo, como se dice, o hacia los demás. Muy bien, y luego también la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, el año 2011 organiza una conferencia general en concordancia con lo dispuesto en su resolución número 35C/40 con respecto a la promoción de la educación artística. ¡Ah, caramba! Decidió desde esos entonces proclamar la 4ª semana de mayo como Semana Internacional de la Educación Artística y promover en todos los países miembros a que organicen con tal motivo actividades pertinentes. En esos entonces, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, instó a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad a apoyar proyectos y actividades que refuercen el papel del arte como impulsor de diálogo, la cohesión social y la paz. Y ella dijo, el arte es clave para formar a generaciones capaces de reinventar el mundo que ha heredado. Qué interesante, ¿no? Refuerza la vitalidad de las identidades culturales y promueve la relación con otras comunidades.
fundamental esta frase, este pensamiento de Irina Bokova en aquel entonces. Entonces, desde esta declaratoria se celebra la primera celebración, valga la redundancia, internacional de la educación artística desde la sede de la UNESCO el 23 de mayo del 2012. El 2012 se lleva la primera celebración de la Semana Internacional de la Educación Artística. Desde ahí en adelante se viene celebrando y es bueno resaltar que hay una hoja de ruta para la educación artística a nivel internacional entre todos los países agremiados o pertenecientes a la UNESCO, ¿no? Donde a través de la Conferencia Mundial sobre la Educación Artística, que se llevó a cabo pues en Lisboa, Portugal, del 6 al 9 de marzo del 2006, se construyó capacidades creativas para el siglo XXI a través de una hoja de ruta sobre a dónde debería conducir los países la educación artística al siglo XXI. Ya estamos en el siglo XXI y entonces se habrán cumplido con todos estos objetivos. El objetivo es explorar la posible contribución de la educación artística para satisfacer las necesidades de creatividad y sensibilidad cultural en el siglo XXI y se centra en las estrategias necesarias para introducir y fomentar la educación artística en el entorno de aprendizaje. Entonces, oh caramba, mire, tremendo marco normativo que sustenta la importancia de la educación artística, que sustenta la importancia de la educación en general y que no de repente por ahí salga alguien a decir que no, que la arte y cultura o la educación artística es un área de menos valor que las demás, no es indispensable, no es importante y así que hay otras áreas más fundamentales. Quienes así lo piensan están totalmente equivocados, desconocen de estos principios, desconocen de estas normativas, de esta lucha, vamos a decirlo, y si no, la UNESCO, pues, y las organizaciones de Naciones Unidas no declararían, pues, o no hubieran tratado o abordado tantas situaciones importantes por la educación y por el arte y la cultura o la educación artística en el mundo. ¿Correcto? Desde ahí en adelante también se han declarado fechas especiales. Tenemos el Día Internacional del Pintor o del Artista Plástico, el Día Internacional del Teatro, el Día Internacional de la Música, el Día Internacional de la Danza, etcétera, etcétera. Declarado, por supuesto, por la UNESCO, ¿no? Entonces, el ente rector actualmente para los países agremiados o que pertenecen a la UNESCO en cuanto a educación y en cuanto pues a arte y cultura, ¿correcto? Entonces, ahora sí tenemos bien clarito a nivel pues internacional lo fundamental que es la educación, también como un derecho y la educación artística que en nuestro país ha tomado desde el año 2016 el nombre de arte y cultura. En otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo tienen también algunos nombres similares o también educación artística. Entonces, ¿qué nos dice ahora nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Perú del año 1993 sobre la educación, ¿no? Sabemos que nuestra Constitución Política, así como las cartas magnas de otros países como de Guatemala o como de Cuba, nos abordan situaciones importantísimas que tienen carácter pues de ley, ¿no? Para cada nación. Así también nuestro país tiene su Constitución Política, donde cuenta pues con diversos capítulos, títulos, ¿no? Artículos, y en este caso hay algunos artículos, sobre todo desde el 13 al 20, que nos habla tanto de la educación como de el arte, ¿no? Como del arte. Por ejemplo, tenemos aquí el título 1 de la persona y la sociedad, el capítulo 2 de los derechos sociales y económicos, el artículo 13 de nuestra Constitución nos dice:
La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de las personas humanas. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de escoger los centros de educación y de participar en el proceso educativo. Díganme ustedes si este artículo no guarda relación con uno de los artículos de la Declaratoria de los Derechos Humanos. Por supuesto, entonces todo va enlazado, ¿no? Igualmente aquí tenemos otro más, el artículo 14, la educación promueve el conocimiento y el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, la educación física y el deporte prepara para la vida y el trabajo y el fomento a la solidaridad, ¿no? Las artes dentro de la educación, fundamental. Ahí está, ¿no? Entonces, en nuestra constitución política. No, que el arte no, por favor. A ver, a partir de ahora, que alguien le discuta con base y con fundamento. Y así tenemos también el artículo 15, que nos habla incluso, y el artículo 17, que nos sigue hablando sobre la importancia de la educación, no solamente en la etapa de la niñez, sino también en la etapa universitaria, en la etapa profesional, ¿no? Entonces, es importante que nosotros revisemos nuestra Carta Magna. Y bueno, y después de nuestra Carta Magna, así como otros países, nuestro país tiene su proyecto educativo nacional. Este proyecto que ha sido ya planteado, actualizado, porque teníamos uno que apuntalaba o avisoraba hasta el año 2021, pero ahora ya está actualizado hasta el año 2036. Este proyecto educativo nacional que va alineado a nuestra constitución política, que va alineado al tema de la valoración de la UNESCO en cuanto a la educación y al arte, y también va alineado pues a la Declaratoria de los Derechos Universales, ¿no? Entonces, este proyecto educativo trabajado pues con el Consejo Nacional de Educación. Deben conocer ustedes que a nivel de nuestro país hay un Consejo Nacional de Educación que lo integran diversos miembros, ¿no? Ministerio de Educación, algunos intelectuales, que conforman un consejo directriz, ¿no? Consejeros, invitados, etcétera, y ellos han construido pues este proyecto educativo nacional. Y miren la fotografía, qué importante, nuestros chicos, nuestros estudiantes con su cartel, queremos ser escuchados, ¿no? Estamos escuchando a nuestros estudiantes a diario. Nuestras autoridades escuchan el clamor de la educación de los estudiantes, ¿no? Es una gran pregunta que nos planteamos todos y que nos invita a hacer un autoanálisis a todos, por supuesto, ¿no? Entonces, este proyecto educativo nacional, dentro de las páginas, he compartido en el WhatsApp grupal en PDF el proyecto completo para que ustedes revisen. Dentro de este proyecto hay un cuadro número 24 referido a la educación y el arte. Mire, el sistema educativo peruano ha brindado poca atención, reconoce este cuadro, este proyecto, ¿no? Reconoce. El sistema educativo peruano ha brindado poca atención a las artes en la formación de las personas, lo que se ha expresado en la priorización de otras áreas del conocimiento que se perciben de mayor utilidad, imagínense, y en la reducción de su finalidad a una producción artística que puede ser apreciada en determinadas coyunturas, cuando hay ceremonias, cuando hay algunas actividades, de ahí se acuerdan de nuestra área después, ¿no? Como presentaciones en los días de la madre y del padre, días festivos, clausuras del año escolar, etcétera. Es por ello que la manera en que se concibe a las artes debe ser revisada con detenimiento,
pues estas son actividades de desarrollo subjetivo del conocimiento y del potencial de las personas que más que ser vistas requieren ser comprendidas. Las artes, las plásticas, musicales, visuales, literarias, escénicas, entre otras, en el Ecuador incluso consideran al arte culinario dentro de la currícula de las artes y la cultura, se llama ahí el área, tienen valor en sí mismas en tanto se vinculan con el desarrollo espiritual de las personas, autoconocimiento, sentido de propósito, sentido de trascendencia, posibilidades de creación. Además, contribuyen formas de desarrollo de la sensibilidad y canales de expresión de la creatividad. Muy bien, y ahí tienen todo un sustento en este cuadro. Los invito a revisar, a leer con detenimiento para que ustedes tengan todo el sustento cuando alguien les diga, pues no, el arte no tiene tanta importancia, ¿no? Y estos principios, estas bases, estas normas, tienen que conocerlo pues desde nuestros conductores, gobernantes, ¿no? Encargados del Ministerio de Educación, de los órganos descentralizados, direcciones regionales de educación, UGEL, etcétera, directores de las instituciones educativas, todos deberían conocer, ¿no? Porque el desconocimiento pues nos puede llevar al error. Saludo a aquellos especialistas que están presentes aquí en Arte y Cultura en este evento, porque esto también les va a fortalecer y van a tener una mejor visión para poder proyectarse y ver a dónde debemos avanzar o hacia dónde debemos conducir nuestra área fundamental de arte y cultura, educación artística en otras naciones. Entonces, el Consejo Nacional de Educación, aquí está, quiero rapidito abordarlo. Se creó mediante Decreto Supremo 007 el año 2002, del 1 de marzo del 2002, se instaló el 8 de abril del 2002 en ceremonia realizada en Palacio de Gobierno e inició sus labores en mayo del mismo año. La Ley General de Educación, miren, tenemos una Ley General de Educación, así como otros países, promulgada en julio del 2003. Garantiza la estabilidad del Consejo, de este Consejo, y ratifica sus funciones básicas. El Consejo Nacional de Educación es un órgano especializado, consultivo y autónomo del Ministerio de Educación. Tiene como finalidad, autónomo por si acaso, tiene como finalidad participar en la formulación, concertación, seguimiento y evaluación del proyecto educativo nacional, las políticas y planes educativos de mediano y largo plazo y las políticas intersectoriales que contribuyen al desarrollo de la educación. Y bien, ahí tienen la visión y la misión de este Consejo Nacional de Educación, que quería que ustedes también seguramente conocen, pero de repente aquí hay participantes que desconocían y es importante, ¿no? Revisar esta documentación. Y ahora, en la diapositiva anterior, algo se habló sobre la Ley General de Educación que garantiza la autonomía de este Consejo Nacional de Educación, ¿no? Entonces, la Ley General de Educación, en nuestro caso en el Perú, la LGE número 28044 del año 2003, nos habla también precisamente de la importancia de la educación y nos dice, la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza, qué importante, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. Escuchen bien esta partecita, de toda la vida, y que contribuye a la formación integral de las personas. Cuando hablamos integral, está pues el arte, los deportes y las demás materias, ¿no? Al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, por eso que nuestra área ahora se llama arte y cultura porque está estrechamente ligada, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad. Nos dice esto en el artículo 2 de la Ley General de Educación. Y el artículo 8 de esta ley
ahora sí nos habla de los principios de la educación, que en este caso de los principios de la educación peruana, que ustedes van a ver, guarda relación con los objetivos que vimos del desarrollo sostenible, que guarda relación con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que guarda relación con nuestra constitución política, con el proyecto educativo nacional, ¿no? Que guarda relación con la UNESCO, con la Declaratoria de la Educación Artística, etcétera. Y precisamente una de las temáticas para la evaluación del sábado 18, ¿no? Dice: la educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios. Nos habla aquí de 8 principios. Ajá, aquí tenemos los principios de la educación peruana. Primer principio, la ética. Segundo principio, la equidad. Tercer principio, la inclusión. Cuarto principio, la calidad. Quinto principio, la democracia. La interculturalidad, el sexto principio, la conciencia ambiental, el séptimo principio, y la creatividad e innovación, el octavo principio. Miren, 8 principios de la educación peruana, como temática incluso, ¿no? Entonces, el primer principio, la equidad, nos dice: nos inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, perdón, la ética, no era la equidad, sino el primer principio, la ética. Entonces nos habla pues de la moral, de los valores, de los principios, de la solidaridad, del respeto, etcétera, ¿no? La equidad, referida pues a garantizar a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad, ¿ya? Entonces, igual, entonces mujeres, varones, todos los que vienen de zonas rurales, de zonas urbanas, a todos hay que tratarlos con equidad, iguales oportunidades. 3, la inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables, ¿no? No podemos excluir a nadie, sino todo por lo contrario, incluir. Incluso tenemos un ministerio de desarrollo social y de desarrollo e inclusión social, ¿no? Entonces, hay que tener todos los cuidados. Y eso se practica también en nuestra educación. 4, la calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. La calidad, recuerden que les hablé al principio de esta palabrita de la calidad. 5, la democracia, que promueve pues el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía, etcétera, ¿no? La democracia que tenemos que promover en nuestros estudiantes, a ser tolerantes, a saber escuchar, a saber opinar, a respetarnos. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del otro. Esa interculturalidad que incluso como enfoque del área de arte y cultura nos habla nuestro currículo nacional de la interdisciplinaridad y la multiculturalidad, ¿no? Esa interculturalidad de diversidad, referida a la diversidad cultural en nuestro país, ¿no? Que debemos abordarlo, sin cerrar también, por supuesto, las fronteras al mundo cultural globalizado, de otros contextos, de otros países, ¿no? Conciencia ambiental, el séptimo principio, que motiva el respeto ciudadano y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida, ¿no? El cuidado de la flora, de la fauna, el cuidado de nuestro ambiente, ¿no? Y el octavo principio, creatividad e innovación, que promueve, ojo acá, la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber,
del arte y la cultura. Específicamente, miren, del arte y la cultura, ¿no? Entonces, claro, es que en el arte siempre tratamos de promover la creatividad, la innovación, las cosas nuevas. Pero, aparte de estos 8 principios que nos habla la Ley General de Educación, necesito que ustedes también consideren este principio adicional, que sería el nuevo principio de la educación peruana, la igualdad de género. Si bien es cierto, no está expresa en la Ley General de Educación, pero sí ha sido tomado y adaptado del Plan Nacional de Igualdad de Género el año 2012 al 2017, aprobado por Decreto Supremo número 004-2012, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en la página 17. Aquí se señala a la igualdad de género como política de Estado. Entonces, la igualdad de género también viene a ser un principio más de la educación peruana, que en este caso serían 9 principios. Y miren, después de todas estas documentaciones, estas normativas de estas instituciones u organizaciones, ahora sí, miren, tenemos a nuestro currículo nacional. Este currículo, como otros países como Guatemala, como Cuba, como Ecuador, como Chile, etcétera, también cuentan sus propios currículos educativos, ¿no? Este currículo que nace en junio del año 2016 con nuevos planteamientos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con antiguos diseños curriculares antes del currículo nacional y con este currículo también en la presencialidad y también en épocas de virtualidad pandémica en la actualidad, ¿no? Entonces, un documento del cual vamos a hablar ampliamente más adelante. Y bien, entonces, aquí tenemos 2 fotografías importantes, las 2 caras de la moneda, como se dice. Miren la fotografía de la izquierda y miren la fotografía de la derecha. Ambas son correspondientes al sistema educativo nacional del Perú, al sistema público, la educación pública, vamos a decirlo, a la escuela pública peruana, no es privado. Entonces, pero miren la foto de la izquierda y la foto de la derecha. Quiero ahorita 2 participaciones, 2 voluntarios, una dama y un caballero, que me diga la diferencia en estas 2 fotos o qué mensaje o qué opinión tiene o qué reflexión tiene respecto a estas 2 fotografías. Estas 2 fotografías nos hablan de equidad, de igualdad, de mismas oportunidades, o algo está pasando aquí en estas imágenes. Bueno, sí me parece ahí en las 2 fotografías que hay una gran desigualdad en la educación ¿Ya? nacional, ¿no? Esa gran diferencia que hay entre los espacios geográficos, la implementación que debe haber en las instituciones educativas, la infraestructura, ¿no? Lo que se nota y lo que se ve en la realidad en las zonas rurales, en la Sierra Sur, en la Sierra Centro, ¿no? Esa gran diferencia, ¿no? Falta de que pues el gobierno o el Ministerio de Educación le falta accionar, actuar más en esos casos, ¿no? Muy Para que no bien. se note esa gran, yo diría Diferencia. una indiferencia entre la educación nacional. Muy bien. ¿Cuál es su nombre, mi estimado maestro? Mercedes Ramos Juárez de Piura. Ah, caramba, mi estimado Mercedes de Piura. Fuertes abrazos hasta Piura. Conozco Piura, he recorrido instituciones rurales y también urbanas, ¿no? Y muchas de otros lugares del país. ¿Alguna otra participación? Maestro, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el honor? Con Raquel, Raquel, ¿de qué lugar, por favor? en Tingo María. Ingo María, qué preciosa la bella durmiente ahí. Adelante, maestra. Bien, maestro, usted hace un momento nos habla sobre principios de la educación peruana. Bien, ¿no? Probablemente, bueno, no solamente esto puede ser en el Perú,
sino suele ser también, como se dice, ¿no? Vecinos de nuestro país, ¿no? Lo que es Perú, lo que es también los demás países. Esto sucede, maestro, en sí, vemos hoy en día, pues, ¿no? A nivel mundial pasa en todo. Y si hablamos de equidad, hablamos de 8 principios, pero podríamos decir que es lamentable, es muy notorio, nosotros los maestros lo palpamos, ¿no? Y lo vemos, como acá, por ejemplo, esta imagen, usted nos muestra, ¿no? A mi forma de observar, en una carpetita pues están 6 niños, ¿no? Mientras que al lado derecho, ¿no? Hay una silla muy cómoda, la tecnología al alcance, ¿no es cierto? Entonces nos damos cuenta que si hablamos de equidad, hablamos también de inclusión, hablamos de democracia, podríamos decir que los 8 principios de la educación no se estarían cumpliendo, maestro. Ajá. Bueno, esa es mi forma de pensar. Muy bien, maestra Raquel y maestro Mercedes. Felicitaciones y fuertes aplausos hasta sus regiones. Bueno, efectivamente, 2 fotografías de la escuela pública peruana que también pueden ser aplicables a otras realidades de otros países. Entonces, 2 fotografías de diferencia abismal, ¿no? Miren, en una de ellas la profesora con todo ese esfuerzo, la maestra de arte, con una pizarrita de madera antigua, con un palito que lo soporta porque se va a caer, tiene que agarrar con una mano, y los chicos ahí apilonados en unas carpetitas, no hay, seguramente hay algo que protege de repente algunos costales que han tendido, no se ve la fotografía para proteger del sol, pero mire esa intemperie, y miren la otra fotografía, ¿no? Full laptops, la educación digital, tecnológica, buena infraestructura, ¿no? Diferencia. En consecuencia, todo lo que hemos visto antes de estas fotografías, las declaratorias, la constitución, los documentos, las normas, lindo se reflejan en el documento. Como dice, los papeles aguantan, pero en la realidad, cuánta diferencia, cuánto nos falta avanzar todavía, ¿no? Hay una brecha por cubrir, hay desigualdades, entonces nos quedamos todavía con la teoría más que con la realidad, y tenemos que avanzar, por supuesto, ¿no? Entonces nos llama a la reflexión. Muy bien, en este momento entramos a nuestra primera casuística. Nuestra primera casuística, hay una pregunta que quiero que la respondamos en este momento. Dice, y pueda que de esta manera nos pueda venir en la evaluación: el principio de la educación peruana que posibilita la educación de calidad en ciencias, humanidades, incluido las artes y deportes para todos los peruanos, sin exclusión de ningún tipo, y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen, es acá la alternativa A dice democracia, alternativa B, ética, alternativa C, equidad, y alternativa D, calidad. ¿Cuál consideran ustedes que es la más correcta? A ver, mis queridos maestros. Yo puedo decir que es la C. La C. Yo también la C. Maestro, la C, equidad. La C, equidad. De acuerdo a lo que nos explicó, maestro, buenas noches, también estoy de acuerdo que es la equidad. Sí, también de acuerdo, maestro. Muy bien, entonces veo que la mayoría está de acuerdo, ¿eh? Qué fácil, ya están aprobados para el sábado 18. Efectivamente, es la alternativa C, la equidad. ¿Por qué? Porque vimos que la equidad señala que todos tenemos derecho al trato y a las oportunidades sin ninguna diferencia o ninguna discriminación alguna, ¿no? La equidad, tanto varones, mujeres, los que vienen de zonas rurales, los que vienen de zonas urbanas, etcétera. Muy bien, felicitaciones. En este momento voy a copiar este link al chat y ustedes van a tener 5 minutitos para responder las 5 preguntas. Muy bien, hemos terminado. Ahora sí vamos a pasar uno por uno. La pregunta 1 ya vimos que la respuesta correcta era la alternativa C, equidad, ¿ya?
La pregunta 2 nos dice, en el aula de tercero D de la institución educativa Jiménez Pimentel Tarapoto, se apreció gran consideración, compañerismo y amistad con el estudiante Juan Sangama, quien tiene problemas de discapacidad en sus extremidades inferiores. Fue recibido en la institución educativa cuando inició el nivel primario y hace 2 años terminó el nivel secundario. Juan Jiménez Pimentel en Tarapoto es un colegio integral, inicial, primaria y secundario. Los directivos determinaban que su sección siempre ocupe una de las aulas del primer piso. Sin embargo, cuando había necesidad de subir al tercer piso donde se encontraba el salón de arte, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudar a subirlo. Podemos notar que el personal y también sus compañeros respetaron el principio de la educación peruana, conocido como alternativa A, equidad; alternativa B, inclusión; alternativa C, interculturalidad; alternativa D, democracia. ¿Cuál es la correcta? A ver, colegas. Inclusión. 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 El 92.6% ha respondido inclusión. Efectivamente están en lo cierto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se puede excluir a nadie. Y se habló incluso que este principio habla de que no podemos excluir a las personas con discapacidad, o también de repente a aquellos que vienen de otros contextos. Entonces, en consecuencia, la respuesta correcta es la B, la inclusión. ¿Ya? No pudo ser equidad, interculturalidad ni democracia, ¿no? Es la inclusión. 3. Al afirmarse que los maestros forman integralmente a sus estudiantes, decimos que favorecen el desarrollo de sus capacidades, valores, actitudes y conocimientos en arte y cultura y las demás áreas curriculares. Estamos refiriéndonos a la letra A, objetivos de la educación; la letra B, principios de la educación; la letra C, fundamentos de la educación; y la letra D, fines de la educación. ¿Cuál será la respuesta correcta? El 51.9% ha respondido la B, el 29.6% la A y el 14.8% la D, y hay un 3.7% la C. ¿Cuál será la correcta, colegas? A ver. Principios de la educación, colegas. ¿Por qué, maestra? Creo que ese es el eje. Cuando nosotros leemos siempre el DCN, pues antes no, siempre hay lo que nos dan, los 8 principios que nos dan la educación. Claro. O no sé, o me equivoco. Sí, está en lo correcto, pero por descarte, ¿no? Recordemos que siempre también hay que descartar las preguntas incorrectas y definir ya la pregunta correcta. El tema que hemos abordado nos habla pues de los principios, la temática nos habla de los principios de la educación. El Ministerio de Educación no ha emitido dentro de la temática abordar los objetivos, ni los fundamentos, ni fines, sino los principios de la educación peruana. En consecuencia, está dentro de la temática principios de la educación peruana. Y corresponde, pues, ¿no? Al afirmarse que los maestros forman integralmente a sus estudiantes, decimos que favorece el desarrollo de sus capacidades, valores, actitudes y conocimientos en arte y cultura y las demás áreas curriculares. Entonces, la formación integral es parte de los principios de la educación. Bueno, 4. Es uno de los principios de la educación básica regular que considera que las actividades de aprendizaje en arte y cultura y las demás áreas curriculares deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística. A, interculturalidad; B, equidad; C, calidad; D, democracia. ¿Cuál de los principios? El 96.3% contundentemente ha respondido que la interculturalidad, ¿no? Y bueno, un 3.7% la calidad. Bueno, en principio, cuando hablamos pues de actividades de aprendizaje de arte y cultura, ¿no? Y las demás áreas curriculares deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística,
recuerdo haberles explicado, haberles tratado este tema, estamos hablando de la interculturalidad. Y les dije, ¿no? Incluso guarda relación con uno de los enfoques de arte y cultura, que es la multiculturalidad, ¿no? Entonces, la interculturalidad es la respuesta correcta. El 96.3% está en lo cierto. Felicitaciones. Y el que no respondió correctamente, hay que reconsiderar ello. 5. Cuando la profesora Yérica, y saludo acá a la profesora Yérica que se encuentra presente, promueve en sus estudiantes del Cusco la producción de nuevos conocimientos a través del uso de los diversos lenguajes artísticos, pone énfasis en el siguiente principio de la educación peruana. A, la calidad. B, democracia. C, pensamiento cognitivo. Y D, creatividad e innovación. El 81.5% respondió que la alternativa correcta es la D. El 18.5% que la alternativa correcta es la A, calidad. ¿Qué nos dicen, colegas? ¿Estará en lo cierto la mayoría, el 81.5% o no? Sí, es la creatividad e innovación, colega. ¿Por qué, maestra? ¿Cuál es su punto de vista? Ya, desde el momento que en la pregunta nos plantea, ¿no?, el uso de diversos lenguajes artísticos. Y estamos considerando ahora que el área de arte y cultura está trabajando pues con 4 lenguajes artísticos, ¿no? Ya. Y que se pone énfasis en este principio, pues creatividad e innovación. Muy bien. Muy bien. A ver, dice, vamos a volver a leer. Cuando la profesora Yérica promueve en sus estudiantes del Cusco la producción de nuevos, miren, la producción de nuevos conocimientos a través del uso de los lenguajes artísticos, pone énfasis en el siguiente principio de la educación peruana. Entonces, cuando hablamos de nuevos, producción de nuevos conocimientos, nuevos viene de innovar, ¿no? Entonces, de crear. Entonces, la respuesta es creatividad e innovación. Y recuerden que el 8º principio, según la Ley General de Educación, nos habla de la creatividad e innovación. Y les hablé, ¿no? Les dije incluso en arte y cultura esto es fabuloso porque arte y cultura promueve bastante la creatividad e innovación a través de los diversos lenguajes artísticos. En consecuencia, la respuesta correcta es la D. El 81.5% está en lo cierto. Muy bien, entonces ahí tienen la primera casuística y acabamos de ver cuáles son las respuestas correctas. ¿Correcto? Vamos a continuar entonces en este momento. Bien, continuamos. Ahora sí, después de los principios, la primera temática, que eran los principios de la educación peruana, ahora sí pasamos a otro punto de la temática, el constructivismo y el socioconstructivismo. Nuestro currículo nacional de educación y muchos currículos de educación, incluso el enfoque que da la UNESCO en la educación, guarda relación con el constructivismo y socioconstructivismo. Por eso que la temática exigida por el Ministerio, de donde sacará las preguntas para este sábado 18, nos habla del constructivismo y socioconstructivismo. Nos vamos a olvidar por un momento de otros sustentos, de otras corrientes, de otros fundamentos, o de otras teorías más que del constructivismo y socioconstructivismo. Y para ello les voy a invitar a observar el siguiente video. Presten atención, es un video chiquitito que nos ayuda pues a comprender sobre el constructivismo y el socioconstructivismo. Por favor, me comunican si se escucha. Correcto, maestro. Gracias. El constructivismo es una teoría del aprendizaje o corriente pedagógica que tiene como principal actor al alumno. Tiene una visión del proceso de aprendizaje como algo dinámico, activo y participativo, en el que el alumno construye por sí mismo su propio aprendizaje. El papel del docente en esta corriente es de mediador o facilitador. Es quien deberá acercar las herramientas al alumno para que éste vaya construyendo su aprendizaje. Parecería que el docente tiene un papel pasivo,
pero en realidad requiere planear experiencias que muevan al alumno hacia la adquisición de un nuevo conocimiento o destreza e irlo acompañando a lo largo del camino. El constructivismo comparte mucho de su fundamento teórico con el cognitivismo, ya que ambos buscan explicar la forma en la que el alumno aprende de una manera significativa. La diferencia más importante que se encuentra con el cognitivismo es que el estudiante no solo integra un nuevo aprendizaje en su estructura de pensamiento, sino que le da una interpretación propia de acuerdo a lo que ha vivido, y eso hace que tenga un significado para él o ella. Los principales representantes del constructivismo son Piaget, Vygotsky y Ausubel. Piaget identifica 4 etapas de desarrollo cognoscitivo, cada una de las cuales es más compleja y abstracta que la anterior. Afirma que existen 2 procesos simultáneos en el desarrollo cognitivo: la asimilación, que es interiorizar una experiencia y relacionarla con algo que ya existe en nuestra estructura mental, y la acomodación, que es modificar nuestros esquemas previos para integrar eso que acabamos de aprender. Su teoría se le conoce como constructivismo genético. Vygotsky afirma que el entorno social y cultural son piezas claves para el proceso de aprendizaje. Para él, el aprendizaje es más social que biológico. Su principal aportación es el concepto de zona de desarrollo próximo, que es la diferencia entre el nivel de logro actual del alumno y el nivel de logro que puede llegar a alcanzar. Este nivel máximo de logro puede alcanzarlo con la ayuda de un adulto o incluso de sus mismos compañeros. Define también el andamiaje, que es facilitar los recursos y dirigir los procesos mentales hasta que el alumno interioriza la acción y finalmente la ejecuta por cuenta propia. El andamiaje usualmente lo realiza el profesor, pero pueden hacerlo también sus propios compañeros. Su teoría se le conoce como constructivismo social. El concepto principal de la teoría de Ausubel es el aprendizaje significativo, que se produce cuando el alumno relaciona la nueva información con los conocimientos previos que ya están almacenados en su estructura cognitiva. Para Ausubel, todo el aprendizaje dentro del aula puede situarse en 2 dimensiones: el aprendizaje por recepción y el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por recepción ocurre cuando la información se presenta al alumno ya en su forma final, lista para que solamente la incorpore en su estructura cognitiva. El aprendizaje por descubrimiento ocurre cuando la información o el contenido no se le da al alumno, sino que tiene que descubrirla para poder incorporarla en su estructura. Ausubel dice que ambas dimensiones pueden llegar a ser significativas. Según el constructivismo, el aprendizaje no se da por medio de una transferencia de información del profesor al alumno, como en una enseñanza tradicional, sino por medio de experiencias creadas con el objetivo de que cada estudiante construya su propio aprendizaje de acuerdo con su potencial y su contexto. Muy bien. Entonces, este ha sido un video que considero ayuda, es muy sucinto para conocer sobre este tema tan importante que es el constructivismo, ¿no? Vimos a 3 personalidades que se destacan pues en esta teoría del aprendizaje. Vimos a Vygotsky,
vimos a Piaget y vimos a Ausubel, ¿no? Los tres hombres que definen, pues, esta teoría, pero cada uno, de alguna manera, aborda desde su punto de vista, ¿no? Entonces, el constructivismo propio evolutivo, el socioconstructivismo o constructivismo social y el aprendizaje significativo, ¿no? Ausubel nos habla del aprendizaje significativo, Vygotsky nos habla del socioconstructivismo y Jean Piaget nos habla, pues, del constructivismo evolutivo, ¿no? Entonces, qué importante es el rol, nos dicen a partir de esta teoría, del docente como mediador, como facilitador de los aprendizajes, ¿no? Entonces, a partir de este momento vamos a abordar un poquito, ampliar sobre este video tan sucinto. Si ustedes gustan, también pueden observarlo en algún otro momento dando un clic en el link del PDF que les he compartido. Este material que estoy exponiendo está en el PDF, ¿ok? Para que ustedes vuelvan a repasar. Entonces, en definitiva, ¿qué es el constructivismo? Es una teoría del aprendizaje que destaca la importancia de la acción, ¿no? De construir, de actuar, ¿no? Del saber hacer. Recuerda uno de los pilares uno de los pilares de la Declaratoria Universal de los Derechos Humanos, recuerda. Entonces, es decir, del proceder activo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Inspirada en la psicología constructivista. Sustenta que para la producción del aprendizaje, el conocimiento debe ser construido o reconstruido por el propio sujeto, ¿no? Por el propio estudiante, por la propia persona, que aprende a través de la acción, ¿no? Por el interactuar. Esto significa que el aprendizaje no es aquello que simplemente se puede transmitir. Muy antiguamente, muy antañamente, se pensaba que el docente viene a dictar la clase, venía de dictador, ¿no? De la palabra dictador. Él era dueño del conocimiento y se consideraba que él va a transmitir los conocimientos al estudiante y que el estudiante no sabe nada. Entonces, es por eso que incluso desde ahí se le llama, pues, alumno, ¿no? A sin lumno, luz. A sin luz, o sea, sin conocimientos. Entonces creía que el profesor era el dueño del conocimiento. Entonces, y que este conocimiento se transmitía. Pero con esta sustentación, con esta teoría, cambia la concepción. Y es que somos testigos de que los estudiantes sí tienen sus conocimientos y que el aprendizaje no solamente se da mediante la transmisión de conocimiento, sino que el mismo estudiante puede generar mediante la acción, ¿no? El actuar, el descubrir. Así pues, aunque el aprendizaje pueda facilitarse, cada persona o estudiante reconstruye su propia experiencia interna a través de conocimientos previos, por lo que el aprendizaje no puede medirse. Se pensaba antes que mediante una prueba de coeficiente intelectual ya se definía si uno es inteligente o no es inteligente. Eso quedó atrás, ¿no? No sé si de repente algunos de ustedes en algunos momentos dieron los test de conocimiento, ¿no? Coeficiente intelectual. Entonces, no, pues, que ahora se mide de acuerdo, pues, a los conocimientos previos que también tienen nuestros estudiantes. Entonces, y es exclusivo muchas veces, y va de acuerdo muchas veces a los talentos que cada persona tiene. Hay algunos que son buenos para las matemáticas, hay otros que son buenos para la música, hay otros que son buenos para la historia, no sé. Entonces, recordemos incluso también esta teoría de las inteligencias múltiples que nos habla Howard Gardner, ¿no? Por ser único, por supuesto, en cada uno de los sujetos destinatarios del aprendizaje, por ser único en los estudiantes. Entonces, este constructivismo
puede realizarse en base a unos contenidos, un método y unos objetivos que son los que marcarían el proceso de la enseñanza. La idea central es que el aprendizaje humano se construye, mis queridos maestros, que la mente de las personas elabora nuevos conocimientos cada vez y va evolucionando. Por eso que incluso Jean Piaget le llama la teoría evolutiva, ¿no?, del conocimiento, va evolucionando, no se queda estática. Y que la mente elabora estos nuevos conocimientos a partir de la base de las enseñanzas anteriores. Entonces, se puede destacar entonces los tres modelos: la teoría evolutiva de Jean Piaget, el enfoque sociocultural o socioconstructivismo de Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel, ¿no? Entonces, de ello vamos a tratar poco a poco. Entonces, continuamos con el constructivismo. Piaget plantea que el aprendizaje es evolutivo y dice lo siguiente: las personas asimilan lo que están aprendiendo, interpretándolo bajo el prisma de los conocimientos previos que tienen en sus estructuras cognitivas. ¿Ya ven? Y Vygotsky afirma que el aprendizaje está condicionado por la sociedad en la que nacemos y nos desarrollamos. Dice él, la cultura juega un papel importante en el desarrollo de la inteligencia. Vamos a verlo más profundidad, con mayor profundidad, cuando hablemos del socioconstructivismo, ese rol del contexto cultural, de la influencia para el aprendizaje. Entonces, la concepción filosófica del constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo humano, producto de la interacción humana con los estímulos naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales, nos dice Piaget. Esta posición filosófica constructivista implica que el conocimiento humano no se recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, sino que es procesado y construido activamente. Además, la función cognoscitiva está al servicio de la vida. Es una función adaptativa y, por lo tanto, el conocimiento permite que la persona organice su mundo experiencial y vivencial. En consecuencia, la enseñanza constructivista considera que el aprendizaje humano es siempre un constructor interior, ¿no? Y el constructivismo tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje. No nos olvidemos, el constructivismo sustenta que el estudiante es responsable y construye él mismo su propio aprendizaje, él mismo. Por lo tanto, el docente, en su rol de mediador y facilitador, debe apoyar al estudiante, debe apoyarlo. ¿Para qué? Para enseñarle a pensar, para enseñarle sobre el pensar y para enseñarle sobre la base del pensar. Cuando hablamos de enseñarle a pensar, nos referimos a desarrollar en el estudiante un conjunto de habilidades cognitivas que les permitan optimizar sus procesos de razonamiento, ¿no? A pensar. Y cuando hablamos de enseñarle sobre el pensar, es que lo vamos a animar a los estudiantes a tomar conciencia de sus propios procesos y estrategias mentales, de la metacognición que tanto hablamos en el desarrollo incluso de nuestras sesiones, para poder controlarlos y modificarlos con autonomía, mejorando el rendimiento y la eficacia en el aprendizaje. Y cuando hablamos de enseñarles sobre la base del pensar, nos estamos refiriendo a que apoyarlos en el desarrollo de objetivos de aprendizaje relativos a las habilidades cognitivas dentro, en este caso, de los que nos plantea el currículo escolar, al margen de los países que cuentan sus propios currículos, ¿no? Entonces, estos objetivos de educativos del constructivismo, tenemos aquí como objetivos que todo el proceso de aprendizaje se va de lo general a lo específico. Así, la teoría del aprendizaje presenta como un objetivo general aprender mediante la construcción de conocimientos en base a la experiencia del estudiante. O sea, sus experiencias del estudiante valen.
Y eso tenemos nosotros como docentes tener claro, conocer qué experiencias traen nuestros estudiantes a nuestras aulas, por medio de la realización de actividades que son de utilidad en el mundo real a través de los siguientes objetivos. Lograr un aprendizaje activo, fomentar la creatividad y la innovación, que incluso nos habla como uno de los principios básicos de la educación peruana. Favorecer el desarrollo de los procesos cognitivos y creativos, lograr la interacción en su entorno, conseguir que los sujetos sean los responsables de sus propios aprendizajes mediante la construcción de significado. Los sujetos sean los responsables de sus propios aprendizajes, nos habla. ¿Y cuál será el rol del docente constructivista en este caso? El papel del docente debe ser de moderador, ¿no? De coordinador, de facilitador, de mediador y al mismo tiempo participativo, o sea, participar conjuntamente con los estudiantes. Ya no de imponer, de decir, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar hoy día tal cosa y si quieres tú lo aceptas y esto es lo que te traigo y así que tú no tienes derecho a opinar, tú no conoces nada, así que yo recién te voy a instruir. No. Entonces, al contrario, considerar que el estudiante tiene sus saberes previos y tenemos que ayudarlo solamente facilitándole las herramientas, las estrategias, las formas como va a trabajar nuestro estudiante, ¿no? También hay que pensar que la docencia se debe basar en el uso y manejo de terminología cognitiva, tal como clasificar, analizar, predecir, crear, inferir, reducir, estimar, elaborar, pensar, ¿no? Son terminologías cognitivas que nosotros siempre debemos tener presente como docente mediador, ¿no? Investigar también acerca de la comprensión de conceptos que tienen los estudiantes. Para ello, la materia prima y fuentes primarias deben ser materiales físicos, interactivos y manipulables. ¿Por qué? Porque fomenta la participación activa no solo individual, sino grupal. Desafiando, por supuesto, la indagación. No nos olvidemos de promover la indagación, la investigación como principio pedagógico para construir mejor los aprendizajes y para incrementar los conocimientos y frente a ello llevarle planteamientos o cuestiones que necesiten respuestas en base a la reflexión. Hacerlo reflexionar es valioso a nuestros estudiantes. Entonces, continuamos con el rol del docente constructivista. El constructivismo supone también un clima afectivo, por supuesto, armónico, de mutua confianza. El docente mediador constructivista tiene que ser afectivo, brindarle confianza, ayudarlo, impulsarlo, ¿no? A que los estudiantes se vinculen positivamente con el conocimiento y por sobre todo en su proceso de adquisición. El docente como mediador del aprendizaje debe conocer los intereses de los estudiantes y sus diferencias individuales, las inteligencias múltiples que les hablé. Conocer las necesidades evolutivas de cada uno de ellos y conocer los estímulos de sus contextos, de sus familiares, de la comunidad, y etcétera, etcétera, ¿no? Es importante conocer todas esas características. Y bueno, y el rol del estudiante constructivista, miren acá la fotografía, las dos estudiantes construyendo ahí su obra de arte, ¿no? Su obra artística. El papel del estudiante en esta teoría del aprendizaje es un papel constructor, tanto de esquemas como de estructuras operatorias, siendo el responsable último en su propio proceso de aprendizaje. Quiere decir que el constructivismo considera que es el estudiante quien es el responsable único de su propio proceso de aprendizaje, ¿no? Construye el conocimiento por sí mismo, por sí solo, y nadie puede sustituirle en esta tarea, ya que debe relacionar la información nueva con los conocimientos previos. Entonces, en consecuencia, para resumir sucintamente, el constructivismo considera al estudiante como el centro del proceso de aprendizaje y es él el responsable, es él el que tiene sus saberes y el profesor solamente lo apoya como rol, como mediador o como facilitador.
¿ya? Entonces, hay una relación entre docentes y estudiantes constructivista. Uno es que ambos participan activamente en las actividades propuestas, ambos escuchan tanto a sus pares como al coordinador o facilitador, proponer ideas, defender ideas, vincular sus ideas y la de los demás, preguntar a otros para comprender y clarificar, proponer soluciones, cumplir con las actividades propuestas, cumplir con los plazos estipulados. Son las relaciones que existen entre docentes y estudiantes constructivistas. Y la evaluación constructivista es fundamental, porque esta enfatiza los procesos de aprendizaje, considera los aspectos cognitivos y afectivos que los estudiantes utilizan durante el proceso de construcción de aprendizajes y evalúa la significatividad de los aprendizajes, ¿correcto? Muy bien, entonces es importante considerar la evaluación constructivista como parte ya, nos habla pues incluso el nuevo currículo de la evaluación formativa. Del mismo modo, también hay estrategias constructivistas, como por ejemplo la aplicación en las TICs, sobre todo en esta época de pandemia. Las TICs es considerada como una herramienta o oportunidades fundamentales para trabajar el constructivismo. Y vamos a ver por qué más adelante, esos entornos virtuales, ¿no? Aquí tienen también las ventajas y desventajas respecto al constructivismo, por qué es importante y por qué de repente cuáles son sus desventajas. Esto es un tanto para que ustedes puedan ampliar mediante la lectura. Me parece que alguien ha levantado la mano, si de repente hay alguna participación. Bueno, de repente avanzamos esta parte y ya vamos a pasar a la siguiente casuística y luego participamos, ¿correcto? Muy bien, aquí ustedes tienen un video que guarda relación con el constructivismo y el color en cuanto a artes visuales. Ustedes pueden verlo en un momento asincrónico, cuando repasen o dan un clic en el PPT que les he compartido, ¿ya? Para que ustedes puedan ver más o menos cómo a través de una obra de arte, de la producción, de la creación, se está trabajando el tema del constructivismo en el aprendizaje. Muy bien, hay una frase tan importante acá, dice la aplicación del constructivismo dejando solo al educando, miren, solo al educando, y aduciendo que él es quien debe construir el aprendizaje, no producirá resultados óptimos. ¡Ah, caramba! En el constructivismo social, el mayor reto del docente está en que el educando logre avanzar mediante su apoyo y la interacción social hacia nuevas zonas de desarrollo próximo, nos dice González Álvarez Claudia María. Entonces, ya hay un cuestionamiento aquí al constructivismo frente a la propuesta del socioconstructivismo. Vuelvo a decir, es que el constructivismo considera al educando aduciendo que él es quien debe construir su aprendizaje solo, ¿no? Entonces, no producirá resultados óptimos, nos dice, si es que no se interrelaciona con su contexto, según la consideración del socioconstructivismo. Y es por eso que en este momento vamos a ver qué es el socioconstructivismo y luego veremos la diferencia entre el constructivismo y el socioconstructivismo. Y miren la imagen, basta la imagen, el cual nos dice mucho. Miren, acá hay una obra de danza, una obra artística, donde participa dos niñas con probablemente al lado del papá, o puede ser el maestro, ¿no? Entonces, a esta fotografía nos habla ya de un contexto social, de un grupo, ya no de un estudiante que va aprendiendo solo, sino de un estudiante que va aprendiendo mirando su contexto y en ayuda de otras personas o también de sus pares o también de sus docentes, pero obviamente considerando sus saberes previos, ¿no? Entonces, el socioconstructivismo es una teoría psicopedagógica que entiende el proceso del desarrollo humano como un proceso de aprendizaje gradual, en el que la persona cumple un rol activo operante.
y que se da a través del intercambio socio-histórico-cultural. Tiene que ver con el intercambio de la sociedad, de la historia, su propia cultura. Esta teoría fue propuesta, pues ya saben, por Vygotsky, ¿no? Entonces, aquí hay las características, aquí tienen las características del socioconstructivismo. El ser humano actúa sobre la realidad con el fin de transformarla y transformarse él mismo a través de instrumentos psicológicos denominados mediadores o herramientas, siendo el principal el lenguaje. Obviamente, dentro de la sociedad, dentro del socioconstructivismo, el lenguaje es la herramienta fundamental, incluso para la comunicación. El socioconstructivismo también nos habla de la zona de desarrollo próximo, la cual plantea que se aprende en el ámbito social por interreacción y en forma deliberada, permitiendo que el niño se comprometa en las actividades que realiza, ¿no? Entonces, volvemos a ver que el lenguaje es la herramienta para la interacción social. Entonces, por ejemplo, el caso de una niña que vive en una zona de escasos recursos, ingresa a un estrato social diferente en el que su comportamiento tiene que ser modificado, creándose de esta forma una confrontación social que necesita un proceso de mediación para que internalice los nuevos cambios en su conducta, la cual puede ser alcanzada mediante la construcción de nuevos conocimientos, y en ello juega un papel muy importante el lenguaje como herramienta, ¿verdad? Entonces, cuando se traslada, por ejemplo, a un niño o a una niña de una realidad, de una zona rural, vamos a suponer, a un colegio de una zona urbana, esa niña, ese niño va a tener que adaptarse en base a su nuevo contexto. Va a tener que considerar el nuevo contexto para poder adaptarse, pero obviamente sin olvidar el contexto de donde proviene, ¿no? Entonces, aquí tienen los principios básicos del socioconstructivismo, las dimensiones, la dimensión constructivista, la dimensión social, la dimensión interactiva. Entonces, para resumir todo esto, es que recordemos que el socioconstructivismo considera al estudiante también como responsable de sus aprendizajes, pero en relación a su contexto, en relación al lugar donde se desarrolla, en relación de repente al escenario o a la escuela, al escenario educativo donde está aprendiendo. Entonces, tiene mucho que ver esta construcción de saberes, considerando también, por supuesto, los saberes previos, ¿no? Entonces, sí, para ello, la herramienta fundamental, no nos olvidemos, es el lenguaje. Entonces, aquí tenemos un cuadro de comparación del constructivismo y socioconstructivismo. Nos dice que el constructivismo considera el centro de trabajo es el estudiante ante sí mismo, generando procesos de producción de sentido en sus aprendizajes. Mientras que el socioconstructivismo nos dice que el centro del trabajo está en la interrelación entre el estudiante y los demás y la cultura, estableciendo aprendizajes como consecuencia de su desarrollo y en relación a otros, ¿no? El conflicto cognitivo, nos dice el constructivismo, se genera cuando se cuestiona la limitación del conocimiento previo, mientras que el socioconstructivismo nos dice el conflicto cognitivo se genera cuando se manifiesta insuficiencia del conocimiento compartido y la necesidad de superarlo. Esto del conflicto cognitivo lo vamos a ver más adelante con mayor detenimiento, ¿correcto? Aquí hay dos ejemplos diferentes en cuanto al constructivismo y al socioconstructivismo. Ejemplo del constructivismo: cuando leen, debaten y concluyen un tema de estudio en grupo, cuando desarrollan un tema con la técnica del rompecabezas, por ejemplo, cuando los estudiantes ingresan al laboratorio o al taller a desarrollar capacidades. Y el ejemplo del socioconstructivismo, cuando un grupo de estudiantes investigan sobre los problemas, cuando los estudiantes construyen su aprendizaje danzando en un concurso de danzas, por ejemplo, autóctonas en su comunidad, cuando los estudiantes construyen sus aprendizajes en las redes sociales. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante considerar
que donde el socioconstructivismo tiene un mejor escenario es en aquel que siempre trata de rodear de diversos agentes o de diversos elementos que guardan relación con el contexto cultural. Y bien, tenemos aquí, después de esta explicación, la pregunta siguiente de la casuística, de la segunda casuística, a ver si nos concentramos. Desde el marco constructivista, la enseñanza debe atenderse como una ayuda necesaria de acuerdo a los procesos de construcción que realizan los estudiantes sobre los contenidos programados. Esto significa que A, el docente brinda todos los conocimientos. B, el estudiante aprende por sí solo, no necesita ayuda. C, el estudiante requiere de ejemplos tipo para aplicarlos en nuevos ejercicios. D, el docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno. ¿Cuál consideran ustedes la respuesta correcta, queridos maestros y maestras? Yo considero la D, maestro, porque estamos entendiendo que el docente es un mediador, ¿no? Al ser mediador solamente, bueno, tiene que permitir que el estudiante construya su propio, desde el marco constructivista, construya su propio aprendizaje y obviamente el momento oportuno sería la retroalimentación, ¿no? Muy bien, muy bien. Maestra, su nombre, disculpe que no la puedo ver. Maestro Jorge Faride del Cusco. Ah, maestra Faride, muy bien. Un abrazo fuerte hasta el Cusco, ¿no? Muy bien. Gracias. Sí, efectivamente, los dos colegas que acaban de participar tienen la razón, ¿no? El docente brinda ayuda al estudiante en el momento oportuno, toda vez que sabemos que el docente tiene el rol de mediador y de facilitador, ¿no? Entonces, no puede ser por descarte la alternativa A, el docente brinda todos los conocimientos, porque eso es imposición. Ya hablamos que eso pertenece a teorías muy antiguas, ¿no? El estudiante aprende por sí solo. Claro, miren, desde el marco constructivista, el constructivista considera que el estudiante es responsable de sus aprendizajes. Podría ser, pero cuando dice no necesita ayuda, ahí sí le quita el peso, ¿no? Lo convierte en una respuesta incorrecta. ¿Por qué? Porque al final el estudiante sí necesita ayuda. Y es que el docente entra ahí con el rol de mediador y de facilitador. Brinda ayuda al estudiante. En consecuencia, la respuesta correcta es la D. Felicitaciones. Voy a compartir en este momento en el chat el segundo bloque de casuísticas. Está aquí el link. Ustedes también pueden hacerlo, pero voy a compartir en este momento. Bien, entonces, a ver, tienen ahí la casuística número 2. Mientras van respondiendo, al final podemos ver las respuestas correctas. Y no se preocupen porque todas las preguntas las vamos a debatir. Ahora sí, vamos a abordar el tema de nuestro currículo nacional, en este caso, ¿no? ¿Qué nos habla el currículo nacional? Ya lo dije en un momento, este tiene un enfoque socioconstructivista. El enfoque pedagógico de la educación peruana se sustenta en la actualidad en la corriente socioconstructivista y de muchos países también, por supuesto, del aprendizaje que plantean que la construcción de los conocimientos la realizan los propios estudiantes al interactuar con otros en un contexto y orientados hacia un objetivo en común, ¿correcto? Entonces, este currículo nacional nos habla de un perfil de egreso de la educación básica. Creo que todos ya conocen este punto, pero miren, son prácticamente 11 los considerandos dentro de este perfil de egreso de la educación básica. Consideraciones que pueden ser abordados desde el área de arte y cultura y que incluso 2 de ellos nos habla específicamente en cuanto a arte y cultura y que guarda relación con las 2 competencias del área de arte y cultura.
aprecia manifestaciones artístico-culturales y crea proyectos artísticos utilizando los diversos lenguajes del arte. Entonces, este perfil de egreso se encuentra en el currículo nacional. Entonces, es importante que ustedes consideren, ahí están las 11 consideraciones para el estudiante, cómo debe concluir la educación básica con el dominio, pues, en estos puntos fundamentales considerados como perfil de egreso de la educación básica, ¿no? Entonces, estos obviamente encaminan, son el norte por donde debemos conducir, pues, a nuestra educación básica, en este caso en el Perú. El enfoque por competencias en el currículo nacional es importante también conocer o tener el dominio, puesto que desde junio del año 2016 en que se implementa el currículo nacional, este nos trae novedades en comparación a otros diseños anteriores o pasados, puesto que nos habla de competencias, de capacidades, de estándares y desempeños, aparte del perfil de egreso. Y cuando es competencia, vamos a ver estas 4 definiciones importantes. Y es que la competencia implica el actuar reflexivo, la movilización de recursos tanto internos como externos, con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la toma de decisiones en un marco ético. ¿Correcto? A eso le llamamos competencia. Por eso que siempre decimos, ¿eres competente o no eres competente? ¿No? Entonces, pero aquí vamos a especificar cuáles son los componentes de una competencia. Y es que la competencia tiene ciertos componentes como, por ejemplo, la idoneidad, la eficacia, la finalidad, el contexto, los movilizados y los recursos. Hablamos de idoneidad con atención a mandatos de responsabilidad social. Obviamente, la competencia tiene que ver o guarda relación con aquellos principios y valores de responsabilidad social. Hemos visto incluso los objetivos de el desarrollo sostenible, ¿no? Que guarda relación con el tema de la responsabilidad social. Eficacia, porque permite avanzar y lograr un resultado previsto. Finalidad, porque orienta a uno o varios propósitos de orden general o específico. El contexto, porque siempre de modo pertinente habla de un contexto y situación concreta. Miren, guarda relación con lo socioconstructivista. Los movilizados, que el sujeto es capaz de actualizar, ¿no? Tiene que avanzar, tiene que evolucionar. El aprendizaje, sobre todo, recuerden el constructivismo. Y los recursos, un conjunto diverso de destrezas, valores, conocimientos y habilidades. Estos son los componentes de una competencia, pero aquí tenemos específicamente las definiciones claves respecto a qué es una competencia, qué es una capacidad, qué es un estándar de aprendizaje y qué es un desempeño, del que nos habla precisamente el currículo nacional. De estos 4, vamos a decir, 4 consideraciones o conceptos básicos del currículo nacional actual. Competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético, ¿no? Entonces, es esa facultad que tienen las personas, ¿no? De combinar un conjunto de capacidades. Por eso que la competencia está conformado por capacidades. Y estas capacidades, ¿qué son? Son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes. Miren, las capacidades están constituidas por conocimientos, habilidades y actitudes, ¿no? Conocimientos, el saber, el conocer; habilidades, el saber hacer; y actitudes, el saber ser. Recuerden de estos pilares de la educación, ¿no? Es importante tener en claro esto, ¿no? Y las capacidades, pues, alimentan al desarrollo de las competencias.
Y los estándares de aprendizaje, ¿qué son? Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad. O sea, cada vez va haciéndose más complejo, cada vez va evolucionando, lo que decía Piaget, ¿no? La teoría constructivista evolutiva, ¿no? Desde el inicio hasta el fin de la educación básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada, ¿no? Asimismo, los estándares de aprendizaje definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes al finalizar los ciclos de la educación básica, cada ciclo, ¿no? Por eso, al momento de planificar, tenemos que considerar los estándares, las competencias, las capacidades y los desempeños. Y cuando hablamos de desempeños, estos son considerados como descriptores específicos de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de las competencias, los estándares de aprendizaje, ¿no? Tiene que alimentar a los, o guarda relación con los estándares de aprendizaje. Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. Tiene por propósito ser referente para la evaluación de los aprendizajes a nivel de aula como a nivel de sistema, los desempeños, ¿no? De los desempeños nosotros podemos aterrizar a los criterios incluso de evaluación cuando planificamos nuestras herramientas o nuestros instrumentos de evaluación o la forma como vamos a evaluar, ¿correcto? Entonces, ahí tienen las 4 consideraciones del currículo nacional: competencias, capacidades, estándares y desempeño. Entonces, hay que recordar aquí que ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. Entonces, nuestro currículo nacional nos habla de 31 competencias que tienen que desarrollar nuestros estudiantes, de las cuales la competencia 5 y la competencia 6 corresponden específicamente al área de arte y cultura. La competencia 5 que nos dice crea proyectos desde los lenguajes artísticos, y esta competencia está conformada por 3 capacidades. Recordemos que las capacidades alimentan a la competencia. Entonces, explora los lenguajes artísticos, aplica procesos creativos, evalúa y socializa sus procesos y proyectos. Eso lo vamos a abordar más adelante con más detenimiento. La competencia 6 aprecia de manera crítica manifestaciones artístico-culturales con sus 3 capacidades: percibe, contextualiza y reflexiona. No nos olvidemos que también hay 2 competencias, en este caso la 28 y la 29, que también tienen que ser abordados por todas las áreas curriculares, todas las áreas curriculares que nos habla el currículo nacional. La competencia 28 se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC. Recuerden la importancia de la TIC dentro de la teoría del constructivismo, socioconstructivismo. Y la competencia 29 gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Cómo tenemos que promover que nuestros estudiantes se conviertan en autónomos, o sea, sepan por qué están aprendiendo, para qué sirve y ellos mismos gestionen su propio aprendizaje, ¿correcto? Esto que nos habla también la teoría constructivista. El estudiante es el responsable de su aprendizaje, pero en este caso en el socioconstructivismo, en relación a su contexto, ¿no? Bien, tenemos entonces hasta aquí otro grupo de casuísticas que tiene que ver con el enfoque por competencias según el Currículo Nacional de Educación Básica. Aquí hay una pregunta, dice así: las tendencias sociales del siglo XXI cuestionan nuestras formas de educar en este tiempo. En ese sentido, existen muchas demandas a la educación actual generadas por cada una de estas tendencias. Señala cómo debe ser una nueva forma de educar. A. Pedirles que busquen información en Internet. B. Pedir que implementen centros de cómputo en las instituciones educativas. C. Desarrollar la autonomía y la capacidad de resolver problemas. Y D.
enseñar contenidos de mayor nivel. ¿Qué consideran ustedes? Las tendencias sociales. A ver, muy bien, un ratito. Las tendencias sociales del siglo XXI cuestionan nuestras formas de educar en este tiempo. En ese sentido, existen muchas demandas a la educación actual generadas por cada una de estas tendencias. Señala cómo debe ser una nueva forma de educar. La C, dice la colega, desarrollar la autonomía y la capacidad de resolver problemas. ¿Qué nos dice nuestro... D de dedo. La D de dedo. La D de dedo. A ver, dice enseñar contenidos de mayor nivel. A ver. Voy a copiar ahorita el link y voy a colocar por el chat, ¿ya? Para que respondan ahí. También hay 5 preguntas. Un momento. Muy bien. Está en el chat, por favor, la nueva casuística, la casuística número 3, para que respondan, ¿ya? Son 5 preguntas. La primera pregunta es la que estamos abordando en este momento. Entonces, una colega dijo que la respuesta es la C y hay otro participante que nos dice que la respuesta es la D. ¿Por qué la colega señaló que la alternativa es la C? A ver, la colega que señaló la alternativa C, explíquenos o sustente, por favor. Ausberto ha respondido la letra C. ¿Por qué, estimado maestro? Tenemos 2 participantes que cada uno ha optado por una respuesta diferente. La B y la C. Yo, si gustan. A ver, por favor, explíquenos. Ya. Cuando he comenzado a generar contenido para mis clases, comúnmente nunca sé cuál es el nivel de exigencia por parte de los alumnos, las alumnas. Sí, por lo tanto, trato de mantener como que la clase muy llena o con bastante información, así de repente, no sé, no lleguen a asimilar toda. ¿Por qué? Porque de esta manera también es como cuando asistes a un gran buffet y puedes un poco escoger de repente lo que te va a servir. Entonces, siento que de esta manera los alumnos, las alumnas pueden escoger de repente lo que les van a la información con la que mejor de repente estén vibrando, de repente con lo que más estén necesitando. Por eso es que sí considero que hay que como que tratar de subir el nivel en ese aspecto. No sé si me estoy dejando entender. Ya, muy bien. Es tu participación, es tu punto de vista. Ahora que sustente el otro colega o la otra colega. A ver, ¿o hay alguna otra posición aquí? A ver, participemos, colega. A ver, entonces, pedirles que busquen información en Internet, por descarte, el pedirles no se ajusta. O sea, esta no sería la respuesta correcta. No, y tampoco lo hacen. Claro, pedirles que implementen centros de cómputo en las instituciones educativas. Si bien es cierto, las TIC son importantes, pero esto no solucionaría, esto no sería pues una nueva forma de educar, ¿no? Esto es parte del proceso educativo, de las herramientas que se debe se debe contar, pero no es lo fundamental. C, desarrollar la autonomía y la capacidad de resolver problemas. Recordemos, hace poco mencioné una de las competencias. A ver, ¿por qué, maestra? Recordemos que acabo de incluso señalar una de las competencias, una de las competencias transversales, ¿no? Que tiene que ver con el aprendizaje autónomo e incluso el promover que los estudiantes reflexionen, propongan alternativas para resolver ciertos problemas, incluso con ese pensamiento divergente desde el área de arte y cultura o desde la creatividad. Entonces, y la de enseñar contenidos de mayor nivel. Entonces, no creo que sea contenidos de mayor nivel porque, si bien es cierto, el aprendizaje evoluciona, es evolutivo, cada vez va cambiando, va incrementándose. Claro. Sin embargo,
no tanto hablamos de contenido, sino de desarrollo de competencias. Entonces, Exacto, la pero autonomía y la capacidad de resolver problemas es una competencia. Una persona, un estudiante, se vuelve competente cuando es autónomo y sabe desarrollar competencias y capacidades para resolver problemas. En consecuencia, la alternativa correcta es la letra C. La letra C es la correcta, mi estimado Jorge Luis. yo entiendo que lo de la letra D, de alguna manera, es como que un poco, ¿cómo explico? Claro. O sea, esto de mayor nivel puede ser muy subjetivo. O sea, en verdad puede Claro, ser... sí. Lo que pasa, Jorge, que, disculpa que te corte, Sí, lo que sí, no te pasa, preocupes. incluso vimos los estándares de aprendizaje, ¿no? Cómo al final de cada ciclo el estudiante logra el desarrollo a cierto nivel, pero luego se va planteando el nuevo ciclo, nuevos retos de mayor nivel, valga la redundancia, ¿no? Entonces, de mayor rigor. Entonces, pero sin embargo, en este caso nos habla que hay que considerar o hay que ver cuál sería una nueva o una actual forma de educar, ¿no? Entonces, es importante que nuestros estudiantes aprendan a resolver problemas, sí, aprendan a resolver problemas, que desarrollen esa capacidad, ¿no? Que se desarrollen autónomamente sus aprendizajes con autonomía, ya lo dijimos, incluso hay una competencia en el currículo nacional que considera así. Entonces, efectivamente, por descarte, entonces estaríamos considerando que la letra C es la respuesta correcta. ¿Correcto? Muy bien, entonces son ya las 9:20, nos hemos pasado un tantito, no hay problema. Agradeciéndoles por su participación el día de hoy, continuamos mañana. Entonces, poco a poco estamos entrando ya a abordar los temas propios, exclusivos del área de arte y cultura, pero esto guarda relación, ¿no? Los conocimientos pedagógicos que son aplicables al área de arte y cultura. Entonces, queridos maestros, se les va a compartir, se les ha compartido el material que estoy exponiendo, revisen, les he compartido también otros materiales adicionales, les he compartido unos links para que ustedes puedan revisar unos videos sobre algunas ponencias que les puede ayudar. Es un canal de Artegogía, ustedes revisen, hay importantes videos, pueden inscribirse. Y bueno, voy a seguir compartiendo también demás materiales como las casuísticas y las respuestas y las alternativas correctas de estas casuísticas. Mañana continuaremos resolviendo las casuísticas que ustedes están en este momento tratando de responder, ¿ya? Son 3 casuísticas que se están compartiendo hasta el momento y se las va a compartir en el chat en el WhatsApp, perdón. Muy bien, entonces, colegas, hemos llegado a la parte final del día de hoy. Si hubiera de repente aquí alguna inquietud, alguna pregunta o algo que acotar o comentar, bienvenido sea, y si no, damos por finalizada esta noche. Buenas noches, Luis. Buenas noches. Disculpe, soy de Guatemala. Me conecté hasta las 7 en punto, me guié por la hora de mi país y resulta que Perú se ha adelantado una hora, creo que es a las 6 acá con nosotros en nuestro país. Ya mañana voy a conectarme puntual. Bien, Manuela, ¿no? Sí, Manuela. Mira, bueno, caramba, no nos habíamos percatado de ese detalle. Saludo tu inquietud. Realmente fuertes abrazos desde Perú hasta Guatemala. Voy a compartir el video, la grabación por el WhatsApp grupal y tú puedes revisar desde un inicio para que puedas ponerte al tanto de lo que hemos tratado, ¿ya? Y mañana, entonces, considerando la hora de tu país, en comparación a la hora del Perú, mañana, entonces, tendremos en cuenta en ello. ¿Correcto? Sí, mañana voy a conectarme puntual y disculpe, saludos y nos vemos mañana. Muy bien. Sí, mañana vamos a querer que nos comentes también algunos aspectos en cuanto a la educación artística en tu país, ¿correcto?
Correcto, Luis. Feliz noche. Muy bien, abrazo. También me parece que está Roberto de La Habana, Cuba. También fuertes abrazos. Muy buenas noches, entonces. Si no hubiera preguntas, inquietudes, hasta mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora, ¿correcto? Perfecto. Correcto, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana. Muchas gracias. Hasta luego, colegas. Hasta mañana. Buenas noches, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Estaba muy interesante. Hasta mañana. Nos vemos. Hasta mañana. Hasta mañana, profesor. Muy bien, nos vemos. Muchas gracias también a ustedes.